¿Alguna vez te has enamorado de la persona menos esperada? En este video voy a compartir una historia impactante que empieza con un romance apasionado entre una estudiante y su carismático profesor universitario, pero que pronto se convierte en una pesadilla. Soy Valeria, y lo que comenzó como un sueño hecho realidad se tornó en una revelación desgarradora. Me casé con mi profesor, pero descubrí que tenía una familia secreta en otro país. Antes suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Valeria, una joven que siempre soñó con ser más que una simple espectadora en la vida. Desde pequeña, las historias de amor y desamor llenaron mis días, pero en la universidad, esos relatos tomaron un giro inesperado. Atraída por la literatura y la filosofía, me sumerjo en un mundo donde las palabras danzan y las ideas fluyen, pero era mi profesor, el carismático y enigmático Daniel, quien realmente capturó mi atención. Cada vez que entraba al aula, su presencia iluminaba el espacio, como si el sol mismo se hubiera apoderado de aquel lugar. Nuestra relación comenzó en medio de la emoción de un proyecto en conjunto, donde las horas pasadas en la biblioteca se volvieron el telón de fondo perfecto para compartir risas y confidencias. Desde las primeras reuniones, sentí una atracción que me desarmaba, una mezcla de admiración y deseo que se hizo cada vez más palpable. Con el paso del tiempo, nuestro vínculo se volvió más sólido, transformando aquellos encuentros furtivos en citas planificadas con ansias. Disfrutábamos de largas caminatas por el parque, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada y risas que resonaban en las paredes de mi departamento. La vida estudiantil, a menudo frenética y abrumadora, se tornó en un espacio de felicidad compartida. La propuesta de matrimonio llegó como un susurro, en una cena romántica bajo un cielo estrellado, donde las palabras de amor se entrelazaron con la brisa nocturna. Sin embargo, a medida que la emoción del compromiso se apoderaba de mí, también comenzaron a surgir dudas, esas pequeñas sombras que a veces oscurecen incluso los momentos más radiantes. ¿Realmente conocía a Daniel? A pesar de su naturaleza encantadora, había aspectos de su vida que parecían permanecer en la penumbra. Las conversaciones sobre su pasado se tornaban evasivas, y aunque me decía que quería protegerme de su historia, había algo en su mirada que me inquietaba. Con el corazón lleno de esperanza, decidí ignorar esos sentimientos de incertidumbre. Creía firmemente en el amor, y en mi mundo idealizado, el amor podía superar cualquier obstáculo. La realidad es que, en aquel momento, no imaginaba que lo que estaba por descubrir podría poner en jaque no solo nuestra relación, sino también la confianza que había construido con tanto cuidado. La boda fue una celebración deslumbrante, un día lleno de risas, lágrimas de alegría y la presencia de aquellos que amamos. El vestido blanco que elegí, una cascada de encajes y tul, se sentía como una segunda piel, y en el altar, rodeada de amigos y familiares, la emoción me embargaba. Daniel, a mi lado, irradiaba felicidad. Nuestros votos eran un eco de promesas eternas, mientras nuestras manos entrelazadas simbolizaban un compromiso inquebrantable. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, la vida matrimonial presentó sus propios desafíos. Las rutinas cotidianas, que inicialmente parecían un sueño, comenzaron a desdibujarse en la monotonía, revelando pequeñas grietas en nuestra relación. Sin embargo, la dicha comenzó a empañarse por la llegada de situaciones extrañas que no podía ignorar. Empecé a notar cambios en el comportamiento de Daniel. Se volvía más reservado, sus viajes de trabajo eran cada vez más frecuentes y las excusas más elaboradas. Las alarmas en mi interior comenzaron a sonar, pero, convencida de que el amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad, traté de mantener la calma. Sin embargo, las preguntas comenzaron a formarse en mi mente, una tormenta de inseguridades y sospechas que no podía apaciguar. La revelación llegó un día cualquiera, como un rayo que parte el cielo en dos. Mientras revisaba unos documentos que había encontrado olvidados en un cajón, me topé con fotos de un niño pequeño que sonreía en una playa, abrazado por una mujer que no era yo. La sensación de confusión y traición me envolvió como un manto pesado, y la búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Comencé a investigar,
conectando los puntos que parecían estar en diferentes partes del mundo. Daniel había estado ocultando su vida, no solo a mí, sino a toda su familia. Descubrí que tenía una esposa y un hijo en otro país, un hogar que había mantenido a salvo de mí y de la vida que creía que compartíamos. La traición me atravesó como un puñal, una mezcla de rabia y tristeza que desbordaba mis emociones. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Y cada lágrima que caía era un recordatorio de la confianza que se había derrumbado en 1000 pedazos. La búsqueda de la verdad me llevó a una espiral de descubrimiento, donde cada conversación, cada mensaje y cada recuerdo se convertía en una pieza del rompecabezas. Las conexiones que empecé a hacer se multiplicaban, y la imagen de la familia secreta se fue clarificando, como un cuadro que poco a poco iba tomando forma. A medida que encontraba más información, la angustia se mezclaba con la necesidad de entender por qué había elegido este camino. El día de la confrontación llegó como una tormenta inminente. La tensión se palpaba en el aire y el corazón me latía con fuerza. Decidí que era el momento de enfrentar a Daniel, de preguntar por la familia secreta que había descubierto. La escena se desarrolló en nuestra sala, un lugar que había sido testigo de tantas risas y momentos felices, pero ahora parecía un campo de batalla. Al entrar, su rostro se tornó pálido y su mirada se desvió, como si ya supiera que no había escapatoria. Con cada palabra que salía de mis labios, la ira y el dolor se entrelazaban, mientras le preguntaba sobre la mujer y el niño de las fotos. A medida que la conversación se desarrollaba, pude ver cómo la vulnerabilidad se apoderaba de él, y entre las palabras y las lágrimas, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Habló de un matrimonio que no elegía, de la presión familiar y de un compromiso que había aceptado por razones que en su momento parecieron correctas. La imagen que tenía de él como el hombre que había amado se desvanecía lentamente, reemplazada por la realidad de un hombre atrapado en sus propias decisiones. Su amor por mí era real, me decía, pero esa sinceridad estaba ensombrecida por una vida que nunca había compartido por completo. La confusión se apoderó de mí. ¿Podía realmente perdonarlo? En ese momento, sentí que estaba en un precipicio, atrapada entre el amor que había sentido y la traición que ahora me desgarraba. La balanza de la confianza estaba completamente desequilibrada, y aunque parte de mí quería abrazarlo y llorar juntos, otra parte de mí sabía que había cruzado una línea de la que no se podía volver. Después de aquella confrontación, pasé días sumida en un mar de reflexiones, intentando encontrar sentido a todo lo que había sucedido. La casa, que antes había sido un hogar lleno de risas y sueños compartidos, se convirtió en un espacio cargado de tensión, donde cada rincón recordaba momentos felices que ahora se sentían irreales. Las conversaciones que antes fluyeron con facilidad se tornaron en silencios incómodos, y cada mirada que cruzábamos estaba impregnada de un dolor que ambos tratábamos de evitar. Finalmente, una tarde, mientras caminaba sola por el parque donde una vez compartimos risas y promesas, decidí que necesitaba tomar una decisión. La vida que había imaginado junto a él se había desmoronado, y aunque el amor seguía presente, ya no podía basarlo en los cimientos de la desconfianza. Reflexioné sobre lo que significaba para mí el compromiso y la lealtad, valores que había defendido con firmeza. Daniel había cruzado una línea que, a mi entender, no podía ser ignorada. En ese momento de claridad, comprendí que merecía algo más que un amor basado en secretos. Merecía un amor que me desbordara, que me hiciera sentir segura y valorada en cada instante. Aunque el dolor de la separación me aterraba, el miedo a perderme a mí misma en una relación donde la confianza se había evaporado era aún más aterrador. Así, decidí que lo mejor para mí era separarme, cerrar el capítulo de mi vida que había compartido con Daniel y buscar un nuevo comienzo, uno que me permitiera reconstruir mi identidad sin las sombras de su traición. El proceso de separación no fue fácil. Cada día traía consigo un torbellino de emociones. A medida que empacaba mis cosas y me preparaba para dejar atrás el hogar que había compartido con él, cada objeto parecía contar una historia, un recuerdo que evocaba momentos de felicidad y dolor.
Pero en medio de la tristeza, también sentía un atisbo de libertad, una oportunidad para redescubrirme. La resolución que había tomado me llenó de fuerza. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.